Ya. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Hoy les venimos a hablar de las facetas del docente, en especial les vamos a hablar de el profesor como evaluador. Bueno, mi compañero Daniel García, mi nombre es Jander Bedoya, son los que vamos a exponerles el tema y vamos a iniciar con una reflexión que hace el autor antes de. Bueno, el, el profesor como evaluador. Hay que tener en cuenta que en la introducción nos da una experiencia vivida por parte de él. Es allí donde nos plantea una pregunta y nos dice el fin del documento, de por qué es importante, unos pasos importantes que debemos tener en cuenta para poder ejecutar bien el rol del profesor como evaluador. Bueno, Empezamos con la reflexión. empezamos con una reflexión que dice que a lo largo de todo el proceso educativo hay que exigirse. También nos dice que hay que ser racionalmente, pero hay que exigir. Cuanto más mejor, para que las gentes den sí todo lo que se puede. Y a veces aún más lo alcanza. A medida que nos vamos exigiendo, vamos logrando las metas y los propósitos que tenemos. Bueno, vamos a empezar con la introducción. En la introducción nos anuncia que hay un profesor con 20 años de experiencia en la docencia, un profesor universitario que concluye un curso más de su carrera, en tiempo de que ya es momento de que se autoevalúe el profesor, su desempeño en el curso. ¿Para qué? Para mirar las fallas y los aciertos que tiene hacia la enseñanza de los alumnos. También podemos decir que habiendo terminado el semestre en la institución educativa en la que trabaja el profesor, eh, hicieron unas encuestas a los alumnos de, por ejemplo, que cómo les parecía el alumno, digo que, perdón, El profesor, el docente. sí, de cómo les parecía el docente, el profesor, que si estaba bien los métodos que utilizaba. Y bueno, para los resultados de esta encuesta, obviamente el profesor se sentía nervioso. Sin embargo, en las preguntas que le hicieron en las encuestas, eh, los comentarios fueron muy favorables para el profesor, dado que les gustó como daba su clase. También podemos decir que tuvo una falencia. La mayoría en las encuestas que le hicieron al profesor, todas estaban concordes que no les gustaba su forma de evaluar, no les gustaba su método de evaluación. Entonces, esto no es la primera vez que pasa, sino que es una sorpresa, dicho profesor. Por lo general, los alumnos tienen cuestionada su forma de evaluar. El profesor explica estos resultados que son relativamente de alto nivel de exigencia. Él dice que en la forma de evaluar, él se esmera en un alto nivel para que sus estudiantes también estén a un alto nivel en sus cursos. El autor también escribe que no le da vergüenza o no es una o le No da lo toma pena. como eso. O sea, entonces él muestra esas debilidades no para burlarse, sino para buscar como buenos aportes para brindar una solución. Estas faltas se anuncian precisamente porque este tema ha sido una de las preocupaciones continuas, de lo que más se presenta. El proceso de evaluación es parte sustancial de la experiencia del aprendizaje. Tanto los alumnos adquieren ese conocimiento, pero también los profesores. Hablar del profesor como evaluador es como hablar de una faceta del profesor como fiscal, abogado defensor o jurado o juez o también ejecutor de decisiones acerca del desempeño de los alumnos. Este tema es muy complejo porque para poder tener una buena enseñanza, entonces hay que seguir varios métodos y varias fases. Más que problemas, más que soluciones, tenemos que buscar problemas. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a que brindemos y aportemos cosas buenas a esos problemas.
de acuerdo cuando vamos aportando cosas a esos problemas, entonces ahí es donde se vienen las soluciones. Y pues como este tema es bien complejo, para solucionar de una vez, eso no es de inmediato, sino que lleva un proceso. Entonces, por eso se llevan unos pasos. Por eso vamos a anunciar los 10 fases o 10 aspectos importantes para poder seguir este Entonces, procedimiento. perdón, como ya lo decía el compañero, el autor en la introducción nos plantea una de sus experiencias vividas a lo largo de un trabajo como docente en una institución. Él reconoce que en las actividades que realizan a final de año por parte de los estudiantes, evaluando a los profesores de cierta manera, él nota que el tema de la evaluación es su lado débil, pero él lo justifica para sí mismo diciendo que es relativamente alto el nivel de exigencia que él quiere mantener en sus cursos. Es por ello que quizás sea como tan exigente con eso de la evaluación. Aunque también lo hace con un fin, y es que le surge una pregunta a causa de lo que él se encuentra. Como ya decía el compañero, él también tiene una serie de falencias que nos va a exponer acá, porque el documento no es tanto como para verlo perfecto o la manera exacta como se debe ser un docente, sino que por parte de las vivencias de él nos formula unos criterios que hay que tener en cuenta para que ello se dé exitosamente. La pregunta es, ¿cómo puede serse exigente y a la misma vez que los estudiantes comprendan y, y aprecien que su forma de evaluar es justa y pertinente? Entonces es allí donde él nos plantea las 10 formas, 10 maneras que se deben de tener en cuenta, 10 criterios que se deben tener en cuenta para poder lograr el ejercicio de evaluar la enseñanza. Bueno, el primero de ellos Es lo tradicional y lo nuevo en la enseñanza del aprendizaje. es la evaluación del aprendizaje. En la evaluación, sí. Lo tradicional. Lo nuevo, Vaya explicando. tradicional y lo nuevo, la evaluación del aprendizaje. Bueno, se dice que a lo largo de la historia se ha tenido concepciones erróneas de lo que es tradicional. Siempre se toma como algo obsoleto, algo que ya no se usa, algo antiguo. Y al hablar de antiguo quiere decirse que no es muy eficaz. Pues esto debe concebirse de otra manera. Lo que pasa es que las estrategias que se tienen ahora, que es lo nuevo, vienen a partir de lo tradicional. Y lo que hace es una reforma, lograr que eso que se tenía como estrategia anteriormente para enseñar se haya evolucionado. Pero tiene que tenerse en cuenta para no volver a regresar al mismo error. Dicho en otras palabras, En resumidas cuentas, pues se puede tomar de la aprendizaje o conocimientos tradicionales y emplearlo en el aprendizaje nuevo. Eso es un debate entre lo tradicional y lo nuevo. Entonces es como si lo nuevo, la educación nueva, tiene falencias, tomar de lo tradicional. No debemos inventar, sino como reformar. nunca se debe olvidar de dónde se viene. Entonces por eso hay que tener en cuenta lo tradicional y reformarlo. Por eso se dice que lo nuevo viene de allí. Bueno, el segundo paso que el autor nos plantea Es empirismo y teoría. empirismo y teoría. El compañero nos va a dar como unas fases teóricas de lo que significa y pasaremos a explicar qué es lo que nos quiere decir. Listo. Empirismo y teoría. El docente actúa de manera empírica, es de manera visual. Él adquiere sus conocimientos de manera visual. También se guía por los principios de intuición y experiencia, dado que un docente debe tener experiencia para poder como tener esa intuición de los comportamientos y de los diferentes aspectos en una clase, en un aula de clase. Entonces un docente de, se vale de experiencias, de su experiencia. Es decir, algo empírico es donde no tiene una educación formal, sino de acuerdo a la experiencia que ha tenido en su labor de docente, se vale de sus instintos. Él sabe cómo manejar una clase, por lo que ya ha vivido anteriormente, aprende de sus errores y la teoría lo deja como aparte. Entonces, pues no se va a tener
confiabilidad, que es un paso más adelante que vamos a tener. Eso es lo que nos quiere decir empirismo y teoría. Listo. Nuestro tercer paso es... Confiabilidad y validez. De eso era lo que les hablaba. Para que un profesor sea confiable, tiene que tener una teoría exacta, es decir, una educación formal, con conocimientos que hayan sido evocados de otro docente, no que hayan sido adquiridos de una experiencia como docente, porque pues no tendría un comienzo, entonces no tendría cómo justificar hacia un estudiante que los conocimientos que él tiene son válidos y son de fiar. Para resumir lo que dice mi compañero, la confiabilidad y la validez son aspectos fundamentales en la evaluación del aprendizaje. Son importantes porque el profesor da medida de la evaluación y las autoevaluaciones, coevaluaciones, que más adelante las explicamos. Él mide todos esos aspectos importantes para medir al alumno, al alumno. El otro aspecto es objetivo de aprendizaje. Por acá. Objetivos de aprendizaje. Entonces, pues la misma palabra nos lo dice. Es objetividad de acuerdo al criterio que se vaya a trabajar, bien sea o el de enseñanza, aprendizaje, o el de evaluación. Para ambos hay que tener objetividad en su labor. Dicho teóricamente es... Bueno, los objetivos de aprendizaje tienen una conexión. Lo que se propuso a realizar el alumno o el profesor y lo que se ha logrado. Tanto como los alumnos y los profesores tenemos unos logros, unas metas por lograr. Por ejemplo, los comportamientos en la clase, dichas esas cosas. Entonces es como la teoría que él evoca, saber suministrarla para que el estudiante no lo tome como información al aire, sino que lo pueda implementar, bien sea en su vida cotidiana o para un proyecto a futuro. Entonces es buscarle la importancia de lo que él emite para que el estudiante pueda ver que esta información no es información de relleno, sino que tiene cierto peso en su vida cotidiana o para que lo vaya a utilizar. Un objetivo de aprendizaje puede ser, por ejemplo, que nosotros a partir de que adquirimos conocimientos, no aprendamos, que es tener el conocimiento, pero no hacerlo de uno, pero aprender con H, aprender, ese sí es adquirir ese conocimiento para nosotros mismos. Eso puede ser un objetivo. Ese es el ejercicio de objetivo de aprendizaje. Aprender. No simplemente escuchar y información de relleno, sino, ¿cómo se dice? Interiorizar información. Y la información que sea útil, que encuentre una utilidad. Bueno, el otro criterio importante que nos plantea el autor es... criterios de evaluación. Ponemos por acá. Criterios de evaluación. De evaluación. Eso. Evaluación. Listo. Bueno, podemos decir que en los criterios de evaluación hay dos aspectos fundamentales, el cual se compone de lo que se va a lograr, los objetivos que se van a lograr del alumno o ya sea del profesor, y los objetivos o el desempeño que se va a comparar del alumno con el resto del grupo. Entonces no simplemente evaluar lo que él dijo, textualmente que le escriban una de las clases de las cuales él ya dictó, sino el objetivo del por qué, del qué va a evaluar, o sea, para qué podría ser importante la información que él transmite y cómo la podrían utilizar, si los estudiantes interiorizaron o no, si es válido el objetivo con el que él lo hizo y si lo pudo lograr. Esos son uno de los aspectos importantes que él dice que son criterios de evaluación. De forma resumida, hay que tener en cuenta de que no solo es de manera individual, sino también grupal, y también evaluar grupalmente. Seguimos con otro aspecto o criterio, es motivación y evaluación. Motivación de evaluación de y evaluación. Evaluación.
Pégame la otra, por favor. Bueno, este se trata de que son indirectamente conectadas. No son similar, pero tienen que ver. Tienen una variación de percepción. Eso que termina en intrínseca versus extrínseca. Para la motivación con el fin del aprendizaje. ¿Qué quiere decir extrínseca? Extrínseca quiere decir, por ejemplo, un alumno adquiere conocimientos más allá a profundidad. No se queda con lo que el profesor le dé. Él profundiza de manera consciente los conocimientos previos y voluntarios. Entonces, la intrínseca, como ya lo decía el compañero, es cuando el estudiante se queda con esos conocimientos básicos. Esta motivación es lo que le hace dar interés por lo que le gusta. Y la motivación intrínseca es la que, por ejemplo, un alumno adquiere conocimiento lo básico, lo que el profesor le da. Listo, pasamos a otro criterio. Disculpa un momento. ¿Dónde lo pegamos? No, pues sí. Quítale las de ese, quítale las de ese. Vamos a poner por acá. Sí. Listo. Seguimos con otro de nuestros aspectos importantes, que es La retroalimentación. Yo escribí por acá. listo. Retroalimentación, ¿a qué nos quiere decir? Es cuando el profesor llega al aula, si va a encontrar con diversos estados intelectuales en los estudiantes, y él lo que hace es nivelar, hacer un balance de qué tanto conocimiento tienen sobre el tema que él va a dictarles, y tiene que tener en cuenta que los estudiantes que tienen un nivel más alto de conocimiento en cuanto al tema que les va a dictar, es allí donde tiene que llegar el resto. Nivelarlos. No puede bajarlos, devolverse con todos, sino que tiene que hacer, tiene que buscar estrategias para que estos niños puedan alcanzar al resto y así tenga un balance grupal. También lo puede hacer interindividual, pero simplemente para alimentar los otros, para retroalimentarlos. Eso es una retroalimentación. Esto también ayuda a que los objetivos del profesor para el resto de los alumnos se cumplan. Esto hace que todos, como dice mi compañero, se balancen, tengan un nivel igual y que todos estén al previo conocimiento que explique el docente o el profesor. Eso es lo que nos quiere inferir. Pasamos con otro aspecto importante. Es autoevaluación y coevaluación. Bueno, pues ya como nos dice su nombre, autoevaluación y coevaluación, es donde el profesor hace el ejercicio de que los estudiantes, de una manera autónoma, puedan darse una nota que ellos consideren pertinente a lo que ellos han hecho durante las clases. En un periodo de tiempo, puede ser un año, puede ser 6 meses, un trimestre, lo que venga. Y la coevaluación es donde refuerza este ejercicio que acabamos de decir de la autoevaluación, pero lo hacen en colectivo, con el docente. Entonces el docente da unos puntos importantes, unos puntos de vista acerca del estudiante, y el estudiante los apropia. De acuerdo a ello, concilian y concretan una nota que puede ser acertada para lo que se vio durante las clases por parte de los dos. El docente en esta fase es más que todo, le da el papel participativo al alumno. Hace que lleve de manera consciente sus acciones durante el periodo. Entonces hace que el alumno se concientice de sus acciones, si están correctas o no. Claro que en este caso la autoevaluación es subjetiva. Subjetiva porque, como les decía, es allí donde nace la coevaluación. El profesor, el docente, tiene un criterio distinto al que el estudiante tiene de sí mismo. Es decir, el estudiante puede evaluarse de 1 a 5, un 5, teniendo en cuenta que no ha hecho muy bien su trabajo, que no ha asistido a clases concurrentemente, que de pronto no ha sido muy exitoso
sus intervenciones en clase y aún así se evalúa como un 5. El profesor tiene la idea, no tiene como el concepto de que esa no sería la nota que él se merece. Entonces es allí donde puede haber como una discordia. Por eso se dice que es subjetivo, porque es distinto lo que dice el profesor a lo que el alumno piensa de sí mismo. Y es allí donde nos lleva a otro paso importante que el autor nos plantea. Y tiene que ver mucho con la autoevaluación y coevaluación, que es la deshonestidad académica. Deshonestidad académica. Este es importante y se deriva de acuerdo a esta autoevaluación, porque el estudiante también se le enseña a que sea honesto consigo mismo. Es decir, aquí también hacen otros criterios aparte, que es como el del plagio. Se toma en cuenta cuando el alumno hace tareas, desarrolla talleres, donde no tiene en cuenta el autor o no es de autoría propia, sino por parte de un compañero, como es la copia, se le dice popularmente, o inconscientemente hace anotes de una revista, de un artículo y no toma en cuenta la cita. Entonces eso puede ser deshonestidad académica y se divide en dos fases, que es consciente o inconscientemente, directa o indirecta. Directa, cuando en una autoevaluación él tiene conciencia de que no sería la nota adecuada, la que él merece, y aún así ¿cómo es? Se pone la... E indirecta, cuando se le hacen plagios, cuando copia información que tiene que citar y no la cita. Eso es lo que refiere deshonestidad académica. También deshonestidad académica se denomina como actos individuales y también se hace como actos colectivos, de manera de conocimiento propio o conocimiento ajeno, como lo relataba mi compañero Jader. Y bueno, y nos queda un aspecto que es exigencia versus complacencia. Lo escribo por acá. Exigencia versus complacencia. Complacencia. Versus complacencia. Complacencia. Bueno, la exigencia se refiere a llevar al límite a los educandos con el fin de un pro. También se lleva complacencia, se refiere a la no exigencia del docente por medio del ser mal evaluado. Esto quiere decir que por medio de la exigencia uno mismo retoma sus propias metas. Entonces uno mirará si se exige de manera para lograr esas metas. Y complacencia es cuando no se exige, pero por miedo de ser mal evaluado del docente. Entonces, complacencia es donde se hace la tarea por cumplir. La exigencia es donde se tiene una meta a alcanzar, donde se quiere superar. El estudiante lo toma personalmente y con voluntad propia busca ser un mejor estudiante para formar su nivel intelecto más alto. Y la complacencia, donde simplemente presenta tareas por participar y por cumplir. Como tenemos en cuenta que el estudiante cursa grados y años, entonces simplemente lo hace por seguir la tarea. Esa es la diferencia entre los dos. Es bueno tenerlas, ambas, juntas, pero es bueno diferenciarlas, porque aquel que se exige es aquel que puede ser más adelante un futuro educador bueno, excelente. Y complacencia es aquella persona, bueno, aquel individuo que cuando llega y culmina sus estudios no tiene aspiraciones las cuales lo vayan a formar a un futuro. Siempre quedó con la información base por cumplir y nunca interiorizó alguno de los conocimientos ya dados en los grados anteriores para formarse tanto personal como profesionalmente. Y bueno, eso era todo acerca de la faceta del profesor como evaluador. Era importante tener en cuenta estos criterios para hacer el ejercicio de evaluar la enseñanza. El autor nos plantea y espero que les haya quedado claro. Una pequeña reflexión es que para poder tener una buena clase, una buena enseñanza, tenemos que seguir todos estos pasos y debemos profundizar de cada paso.
porque esto nos ayuda a que de manera que evaluamos, miremos las falencias y los aciertos que tenemos. Finalmente, el ejercicio que hizo el autor fue seguir consecutivamente estos pasos. Como les decía, cuando él recibió el resultado de las encuestas, él ya sabía su perfil, sabía cuál era su lado, digámoslo, débil, y aún así quiso profundizar para que este ejercicio pudiera resolver la pregunta que les hice al principio: cómo ser exigente, pero lograr que los alumnos comprendan que la forma en la que él evalúa es justa y pertinente. ¿Es para qué? Para formar buenos profesionales, buenas personas. Y creó estos puntos para que el educador que fuese a hacer esta faceta, que es el profesor como evaluador, pueda ser más eficaz. No digamos que va a ser del todo completamente exitoso, pero pueda ser más eficaz en la labor para con sus estudiantes. Y esto fue todo. Espero que les haya quedado claro. Mi nombre es Jader, mi compañero Daniel. Gracias por la atención. Gracias por la atención prestada.